Listo. Entonces, ahora sí, a lo que estábamos, ¿vale? Vamos a hacer un recuentico rápido de lo que hicimos la clase pasada. Resulta que en la clase pasada nosotros entramos a la segunda parte de este curso que se llamaba, pues, derivación. ¿Listo? ¿En qué consiste esta parte de derivación? Pues en definir, en primer lugar, eso que nosotros íbamos a llamar derivadas. Entonces, pongamos por aquí como título derivadas. Y entonces nosotros mencionábamos la definición de derivadas. Recuerden entonces que la definición de derivadas es algo puntual, es algo para un número A. Entonces nosotros decíamos, pues dábamos una función f, por supuesto, sea f una función real, ¿cierto? Eso siempre lo vamos a tener claro, una función real, y a un punto x igual a un punto del dominio de esa función. ¿Listo? Entonces, la derivada de la función f en el punto A, nosotros la anotábamos así, como f' en A. Ese simbolito f' en A denota la derivada de la función f evaluada o en el punto x igual a, ¿vale? ¿Y eso a qué era igual? Pues nosotros decíamos que eso era igual al límite cuando h tiende a cero de la función evaluada en a más h menos la función evaluada en a sobre h. Entonces, la derivada de la función en el punto A está definida mediante ese límite de ahí. En primer lugar, entonces, hay que hacer el comentario. La derivada existe pues en la medida de que el límite exista, ¿cierto? Si ese límite que está ahí no existe, pues entonces diremos que la derivada de la función en A, pues no existe. ¿Listo? Simplemente pues estaremos, digamos que dependiendo de si existe o no ese límite. Segundo comentario es que ese límite tenía una forma del tipo 0/0. Cuando nosotros miramos qué forma tenía ese límite, nos dimos cuenta de que era la forma 0/0. Es decir, el límite, ese límite ahí, es una indeterminación. ¿Listo? Y todos sabemos que cuando un límite es una indeterminación, pues cualquier cosa puede pasar. Puede ser que el límite exista, puede ser que el límite no exista, por tanto, puede ser que la función sea derivable, puede ser que la función no sea derivable, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay. Tercera notación, pues que la derivada era algo puntual, algo que se calcula para un numerito x igual a particular, ¿listo? La derivada es algo puntual, es para el puntico x igual a, ¿listo? Esas anotaciones las hicimos la clase pasada. También hicimos la anotación de que la derivada en el punto A, es decir, f' de A, pues tenía un significado geométrico. ¿Listo? Ese significado geométrico, esa línea está muy gruesa. Ese significado geométrico tenía que ver con la pendiente de la recta tangente. Entonces, si nosotros teníamos una función, por aquí voy a dibujar una función, hagamos una funcioncita por aquí, por ejemplo así, más o menos, o vamos una mejor. Ahí tal vez, más o menos, ¿cierto? Una funcioncita f, digamos. ¿Listo? Y demos un valorcito de a nosotros. Pongamos que por aquí está a, supongamos. Por aquí está a. Quiere decir que ese puntico de aquí, ese puntico que está aquí, tiene coordenadas. Las coordenadas en ese punto son a, f de a. ¿Vale? Las coordenadas en ese punto son a, f de a. ¿Listo? Y entonces nosotros decíamos que la derivada tenía un significado geométrico o una primera aplicación en cuanto pues a su uso, ¿cierto? ¿Cuál era esa primera aplicación o ese primer significado geométrico? La derivada nos daba la pendiente de la recta tangente. Quiere decir que si en este, bueno, en el punto A, f de A, ¿cierto? Quiere decir que si este es el punto A, f de A, nosotros podemos tener una recta tangente, que es una recta que viene y cruza a la curva. Vamos, ahorita la ubicamos mejor. Entonces aquí es difícil de ubicarla siempre porque esta partecita de aquí no me deja graduarlo bien.
pero más o menos podría lucir así, ¿cierto? Tenemos una recta que corta a la curva justamente, o mejor dicho, que toca la curva justamente en ese puntico x igual a, o mejor dicho, a, f de a, ¿vale? Eso podría ser una recta tangente a la curva. Miren que como recta, pues también la corta por acá atrás, ¿no? En algún punto por acá, si yo la alargo un poquito más, en algún punto por acá, pues va a cortar otra vez a la gráfica, ¿cierto? Por acá atrás. En algún punto, pues toca otra vez la gráfica, pero bueno, no importa. Las rectas tangentes, se tiene a veces la mala creencia de que las rectas tangentes solamente deben cortar en un punto la gráfica y eso no es cierto. Puede ser que la corten en varios puntos. El caso es que la recta es tangente porque cuando se acerca, pues cruzas justamente en ese valorcito, coma f de a, ¿cierto? Cruza justamente ahí, toca justamente la gráfica en ese puntico. ¿Listo? Entonces, esa recta tangente, por supuesto que como es una recta y todas las rectas, pues, tiene una ecuación de la recta. Y esa ecuación de la recta es del tipo mx más b, ¿cierto? Tiene una ecuación de las rectas. Todas las rectas tienen una ecuación de la recta. Y lo que nosotros decíamos es que la pendiente de esa recta tangente, es decir, la m, pues era justamente la derivada de la función en el punto A. ¿Listo? Eso es lo que nosotros mencionamos. Ese fue el significado geométrico que nosotros le dimos a la derivada, o el primer significado. ¿Listo? Nosotros esto lo armamos, nosotros esto pues hicimos primero recta secante, luego fuimos acercando uno de los puntos para que esa recta secante se convirtiera en una recta tangente, y de esa manera pues surgió este límite de acá, ¿vale? Entonces ahí está el primer significado geométrico de la derivada. Luego dijimos lo siguiente. Puede ser, dado que la derivada es algo puntual, está calculada para un punto A particular, puede ser que nosotros no nos detengamos ahí solamente en un puntico A, sino que comencemos a calcularla por varios valores, por muchos valores. Incluso podemos calcularla para valores generales de x, ¿listo? Para valores generales de x. Por ejemplo, la derivada en un valor general x, pues estaría dada por esta expresión, ¿no? F' en x va a ser el límite cuando cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Y eso nos llevó a lo siguiente, que cuando nosotros calculamos la derivada en un punto general x, en un punto pues variable x, pues lo que la derivada me genera es otra función, ¿listo? Esa función que nosotros definimos como f'. Eso nos genera otra función, que es la función derivada, ¿listo? Entonces, quedamos por ahí, ¿vale? Quedamos por ahí más o menos. Nosotros definimos pues esa otra función y entonces pues hicimos la anotación, ¿vale? Y pues nos quedamos, digamos que pendientes de que este límite puede existir o no puede existir. Y bueno, eh, una última anotación aquí, ¿vale? Una última anotación aquí. Observen lo siguiente, hay que tener claro lo siguiente. Para el límite, para este límite de aquí, hay que tener claro en esto, la variable para ese límite es la h. ¿Listo? La variable para ese límite, lo que está acercándose a 0, es la h. Entonces, significa que aunque la x sea una variable en general, ¿cierto? Nosotros sabemos que la x pues, es variable, pero resulta que para el límite la variable es la h. La variable es la h. Entonces, en el límite lo que está cambiando es h. Por tanto, entonces, lo de la x, para el límite, la x será una constante. ¿Listo? Para el límite, la x es una constante y la que es variable es h. Y bueno, ya con estas ideas podemos empezar clase de hoy y entonces comentar pues lo siguiente, ¿no? Nosotros podemos armar entonces esa función derivada. Incluso creo que armamos unita por ahí, si no, volvamos a armar, ¿listo? No hay ningún problema. Entonces, imaginen, por ejemplo, que nosotros tenemos la función f de x igual a x al cuadrado. ¿Listo? Armemos o encontremos la función derivada f' de x, ¿a qué será igual? ¿Listo?
Entonces, armemos la función derivada. Entonces, sería algo así. Entonces, f' en x, por definición, va a ser el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función en x sobre h, ¿cierto? Eso creo que lo alcanzamos a hacer la clase anterior, pero no importa. Entonces, calculemos esto. La función lo que hace es elevar al cuadrado, ¿cierto? La función lo que hace es elevar al cuadrado. Entonces, la función evaluada en x más h, pues lo que va a hacer es elevar al cuadrado x más h. Entonces, esto va a ser límite cuando h tiende a 0 de x más h al cuadrado menos la función evaluada en x, que es elevar al cuadrado de x sobre h. ¿Listo? Así pues, para solucionar este límite, que es una indeterminación, yo voy a hacer la expansión de ese cuadrado. De x más h al cuadrado, realizo la expansión y me quedaría así. X más h al cuadrado es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Esa es la expansión de x más h al cuadrado. Y le resto el término que me falta, que es menos x, ¿cierto? Menos x cuadrado, que es lo que me falta ahí. ¿De acuerdo? Voy a colocarlo en negro, que venga más en negro. Menos x cuadrado. ¿Listo? Sobre h. Cancelo lo que haya que cancelar. X cuadrado se va con menos x cuadrado. ¿Listo? Y me quedaría entonces así. Límite cuando h tiende a 0 de 2x por h más h cuadrado sobre h. Hasta el momento no he eliminado la indeterminación. Para eliminar la indeterminación voy a factorizar un h en el numerador. Límite cuando h tiende a 0, factorizo h. Va a ser factor entonces de 2x más h, ¿cierto? Sobre h. Miren que si yo multiplico h por 2x me da 2xh y h por h, h cuadrado. Llego a la línea anterior justamente, ¿no? Ahora sí entonces, cancelo h con h y me quedaría un límite que ya no es una indeterminación. Ya este límite que me queda, que es 2x más h, no es indeterminación. Simplemente evalúo entonces para calcularlo. Esto es 2x más 0 porque h tiende a 0 y esto es 2x. ¿Listo? Significa entonces que para la función f de x igual a x al cuadrado, yo calculé la función derivada de esa función que era el x al cuadrado. Nos dio entonces que f' de x es esta otra nueva función, 2x, ¿vale? Todo este ejercicio, todo este ejemplo lo hicimos para pues identificar que yo con una función genero esta otra nueva función que le llamamos función derivada. ¿Listo? Esta otra nueva función que le llamamos función derivada. Entonces ya sabemos ese dato. Para la función x al cuadrado, la derivada de esa función es 2x. ¿Listo? Para la función x al cuadrado, la derivada de esa función, f' de x, es 2x. ¿Listo? Incluso hay una pues mucho más sencilla que hubiésemos podido empezar por ahí, es la función constante. La función constante tiene como derivada 0. Entonces, si nosotros tenemos una función f de x que es una constante c, entonces de una vez podemos, podemos decir de una vez que la derivada de esa función es 0, ¿listo? La derivada de una constante es 0. ¿Cómo hacemos eso? Pues toca hacerlo por definición. F' de X, que no sabríamos, digamos pues, no sabríamos cuánto es, o tenemos que llegar a que eso es 0. Esto es el límite, ¿cierto? Cuando X o cuando H, siempre pongo X, cuando H tiende a 0, de la función evaluada en X más H, menos la función evaluada en X, sobre H. Esto es el límite cuando H tiende a 0, de la función evaluada en X más H. Pero lo que pasa es que en este caso la función es una función constante. Quiere decir que vale lo mismo para cualquier valor que yo le ponga ahí. Vale lo mismo para cualquier valor, sin importar si es X más H, sin importar si es X. Sin importar el valor,
f de x más h me da c. ¿Listo? Es la constante c. Menos f de x, lo mismo, sin importar el valor de x, me da c sobre h. Y esto me queda entonces límite cuando h tiende a 0, ¿cierto? De c menos c, que c menos c es 0 sobre h, ¿vale? Y 0 sobre h es 0, ¿no? Límite cuando h tiende a 0, de 0 sobre h es 0. Y límite de 0, límite cuando h tiende a 0 es 0, es 0. ¿Listo? Entonces, efectivamente, estaríamos demostrando que la derivada de una constante, pues es 0. ¿Listo? La derivada de una constante es 0. Entonces, ahí ya van pues dos daticos importantes que hasta el momento no habíamos mencionado. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Dudas, inquietudes hasta ahí? Bueno, entonces, vamos a hallar otra derivadita más así por definición. Aquí ya hay algunas, incluso aquí hay algunas que se pueden ilustrar. Vamos a ver otra por acá. Miren, por ejemplo, aquí está la de x a la n, ¿vale? Ahora la hacemos, o al menos la miramos, pero miremosla aquí. Miren esta de aquí. Vamos a hacer esta acá, ¿listo? Entonces quedaría así, raíz de x. Esta es un poquito más complicadita. Ejemplo. Entonces quedaría así, miren. Tomemos la función f de x igual a raíz de x. ¿Listo? Y calculemos cuál es la derivada de la función raíz de x. ¿Cuál es la derivada? Entonces, la derivada de esa función, evaluada en el punto arbitrario x, por definición es el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x sobre h. Eso siempre es así, la definición siempre es la misma, ¿listo? Esa no cambia para nada. Entonces, esa parte ahí pues se mantiene intacta. Ahora, lo que necesitamos averiguar es cuánto es la función evaluada en x más h. Entonces, la función f de x es raíz de x, ¿cierto? Aquí está. Quiere decir que si yo evalúo la función en x más h, pues me quedaría raíz de x más h, ¿cierto? Menos f de x, quiere decir que menos raíz de x, ¿cierto? Sobre h. Y ese sería el primer paso, reemplazando lo que es la función ahí. Por supuesto que ese límite es una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Por supuesto que hay que hacer algo para eliminar esa indeterminación. Nosotros veíamos que una manera de eliminar esa indeterminación es aplicando una técnica, aplicando esa técnica que consistía en multiplicar el numerador y el denominador por una misma cantidad. A eso le decíamos racionalizar, ¿cierto? Entonces, x es x más h menos raíz de x sobre h y racionalizamos, multiplicamos tanto numerador como denominador por la misma cantidad. Y lo que variaba es que en vez de colocarle el mismo signo, le colocábamos el signo invertido. Por eso le estoy colocando más y más acá, x más h más raíz de x. ¿Listo? Eso lo colocamos así. Incluso puedo colocarle paréntesis aquí de una vez, no hay problema. Paréntesis aquí, no hay problema. Entonces, eso, racionalizar así, lo que me generaba es que en el numerador yo obtenga una diferencia de cuadrados, ¿no? Una diferencia de cuadrados. A cuadrado menos b cuadrado era a menos b por a más b, ¿cierto? Entonces, eso que está en el numerador es una diferencia de cuadrados. Entonces, eso me quedaría así. Límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De el primero al cuadrado, x, raíz de x menos h al cuadrado es x más, perdón, raíz de x más h al cuadrado es x más h, ¿no? Se cancela la raíz con el cuadrado y me quedaría así. Menos raíz de x al cuadrado es menos x. ¿Listo? Entonces me quedaría así. Sobre h que multiplica a raíz de x más h más raíz de x. ¿Listo? Me quedaría así.
Ahora cancelo, sí, comienzo a cancelar X con X, no hay problema. Incluso, una vez cancelada la X, incluso la puedo borrar de una vez, aquí en esta misma línea para omitir pasos. Yo siempre les he dicho que a medida que tenemos más experiencia vamos quitando pasitos. Y puedo cancelar H con H. ¿Listo? Cancelo H con H y obtengo que esto es límite cuando H tiende a 0 de 1 sobre raíz de X más H más raíz de X. Y resulta que ahí ya no hay indeterminación. Al haber cancelado H en el numerador y en el denominador, se quitó la indeterminación. Entonces, simplemente es evaluar ese valor de H ahí. El límite es evaluar. 1 sobre raíz de X más H que vale 0 o que tiende a 0, más raíz de X es 1 sobre raíz de X más raíz de X, o lo que es lo mismo, 1 sobre 2 raíz de X, ¿vale? Y por tanto, entonces, hemos calculado nuestra segunda derivada oficial. Estamos diciendo es que si nosotros tenemos que f de x es la función raíz de x, pues estamos diciendo que la derivada de esa función es 1 sobre 2 raíz de x, ¿vale? Estaríamos diciendo que la derivada de esa función es 1 sobre 2 raíz de x. Entonces tenemos nuestra segunda derivada. Incluso no lo voy a hacer, simplemente lo voy a colocar aquí como notación. Esta derivada es importante. Ejemplo, en el libro está bien desarrollada. Si nosotros tenemos la función f de x igual a x a una potencia n, ¿listo? Entonces, la derivada de esa función es así. Bajamos la potencia n y nos quedaría n por x y le restamos una potencia. Entonces, quedaría así. La derivada de x a la n es entonces n por x a la n menos 1. ¿Listo? Quedaría entonces así. Esa reglita de ahí siempre se cumple. Esa reglita de ahí se cumple incluso para cualquier valor de n, ¿vale? Para cualquier valor de n. Donde n pertenece, de hecho, a los reales, quitándoles el 0, de hecho. Para cualquier valor de n se cumple. ¿Listo? Entonces, eso pues hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Incluso, aquí se puede ver que la que teníamos hace rato, la de x al cuadrado, pues era eso, ¿no? Exactamente. Bajamos la potencia y nos quedaría x a la 2 y le restamos 1. Es decir, nos quedaría 2x a la 1, que es lo mismo que 2x, que fue lo que calculamos nosotros, ¿cierto? Fue lo que hicimos con todo el pasito nosotros, ¿vale? Muchachos, ¿hasta ahí está claro? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta está ahí? Bueno, parece que está claro, ¿no? Entonces, efectivamente, Profe, pues no es una pregunta, sería como más una anotación. ¿Será que puede ir un poquito más despacio? Es que aquí donde yo estoy está cayendo un aguacero terrible, entonces el internet está un poquito lento. Entonces le escucho o sea, muy entrecortado y cuando ya salta a otro lado ya no sé qué fue lo que dijo. sí, perfecto. ¿Pamela va a decir algo de pronto? Sí, profe, o sea que cuando es una potencia Ajá. se le resta 1. Sí, exactamente, exactamente. Cuando es una potencia le restamos 1. Entonces, Ya. por ejemplo, así, ¿no? Por ejemplo, si nos dicen derive x a la 10, ¿cierto? Si nos dicen derive x a la 10, pues entonces la derivada de x a la 10 es bastante sencilla si ya sabemos la regla de la potencia. Es simplemente bajar la potencia, bajamos la potencia y al x le restamos una potencia, ¿cierto? Bajamos la potencia 10 y a la x le restamos una potencia. Quiere decir que esto sería 10 por x a la 9, ¿cierto? Entonces, eso es, bajamos una potencia y a la x le restamos una potencia. Si nos dicen, por ejemplo,
que h de x es igual a x a la 1545, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, dicen, derive esa función. ¿Qué hacemos? Pues la misma reglita siempre nos sirve. Bajamos la potencia y a la x le restamos a la potencia 1. ¿Qué me daría entonces? 1545 por x elevado a la 1544. Le restamos 1 a la potencia. ¿Listo? Entonces, eso es, así actúa esa reglita de la potencia. De esa manera actúa la regla de la potencia. Es bastante sencillo, la verdad. Incluso sirve para potencias que no son enteras. Por ejemplo, si ustedes les dicen que g de x es igual a x a la 3 medios, por ejemplo, si les dicen que x es igual a la 3 medios, entonces la derivada, entonces es lo mismo. Bajamos la potencia, 3 medios, y nos quedaría x a la 3 medios menos 1. Le restamos 1 a la potencia. Y ahora simplificamos. Esto es 3 medios de x a la 3 medios menos 1. Si no sabemos cuánto es 3 medios menos 1, lo hacemos por aparte. Esto es 3 medios menos 1. Bueno, completamos aquí el unito. Esto es 2 por 1, 2. 3 por 1, 3. Y 3 por menos 1, menos 2. Esto me da 1 medio. ¿Listo? 1 medio. Ahí lo hice un poquito rápido, pues. Pero esa es la idea. Si no sabemos cuánto es eso, pues lo restamos y ya queda. Entonces me quedaría 1 medio. O sea, que por lo tanto, si nosotros tenemos que g de x es x a la 3 medios, pues entonces la derivada de esa función es 3 medios de x a la 1 medio, ¿vale? Como les decía, incluso sirve para la de la raíz, miren. Si nosotros tenemos que f de x es igual a raíz de x, ¿vale? Entonces recuerden que la raíz de x yo la puedo ver, la puedo tomar, la puedo calcular como x a la 1 medio. ¿Listo? Y entonces, aplicando esta regla de la potencia, ¿cómo será la derivada de esta función? La derivada de esta función, aplicando la regla de la potencia, es bajamos la potencia y a la x le restamos 1 a la potencia, ¿cierto? Quedaría así, 1 medio de x a la 1 medio menos 1. Y entonces ahora simplificamos, simplemente hacemos una simplificación ahí. Entonces, si no sabemos cuánto es 1 medio menos 1, lo hacemos por aparte. 1 medio menos 1, completamos con 1 aquí, sería entonces 2 por 1, 2. 1 por 1, 1. 2 por menos 1, menos 2. Esto da menos 1 medio. Entonces quedaría así. 1 medio de x elevado a la 1 medio menos 1 es menos 1 medio. ¿Listo? A esa sería la derivada de x a la 1 medio o de raíz de x. Ahora, ¿qué sabemos nosotros de las propiedades de las potencias? Que si tenemos una potencia negativa, la bajamos y la colocamos positiva, ¿cierto? O sea que esto que está aquí es un medio, bajamos la potencia, voy a escribirlo así entonces, bajamos la potencia y me quedaría así, 1 sobre 2 por x a la 1 medio. Bajamos la potencia y la colocamos positiva. Pero nosotros sabemos que x a la 1 medio es raíz de x. Nosotros sabemos que x a la 1 medio es raíz de x, ¿cierto? O sea que esto sería 1 sobre 2 raíz de x. Justamente coincide con lo que ya habíamos dicho. Miren, f de x igual a raíz de x tiene como derivada a 1 sobre 2 raíz de x. Coincide justamente con lo que ya habíamos calculado, que aquí está, miren. Aquí estaba, de hecho. Nosotros establecimos que si la función es f de x igual a raíz de x, habíamos establecido directamente desde la definición que la derivada de esa función era 1 sobre 2 raíz de x. O sea que
Si nosotros hubiésemos conocido en el momento que hicimos este ejemplo la regla de la potencia, pues lo hubiésemos podido resolver más fácilmente, ¿de acuerdo? Entonces, esa reglita de la potencia que vimos, esta que está aquí en ese momentico en pantalla, funciona tanto para potencias negativas como potencias positivas. ¿Listo? Funciona para potencias no enteras, sino que también funciona para potencias racionales, funciona para cualquier número real. ¿Listo? Por eso es que le puse aquí que n es cualquier número real, pero diferente de 0. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una ventaja enorme que tiene esa regla de la potencia. Nos sirve para cualquier número o cualquier potencia real diferente de 0. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro, muchachos? ¿Está bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno, veamos entonces algunas propiedades de la derivada. ¿Listo? Veamos entonces algunas propiedades. Las propiedades de la derivada son sencillas, son fáciles. Miren lo que vamos a tener aquí, propiedades. Miren lo que vamos a colocar para establecer estas propiedades. Vamos a colocar que C es una constante, ¿cierto? C es una constante. Vamos a tener que F y G son funciones. ¿Listo? C es una constante y F y G son funciones. Entonces, miren lo que dicen las propiedades de la derivada. La primera propiedad es la siguiente. La primera propiedad establece que si nosotros tenemos una constante que está multiplicando a una función, eso sería eso, ¿no? Una constante que está multiplicando a una función, ¿listo? Y queremos derivar esto, queremos hallar la derivada de esa constante por la función, bueno, las constantes salen de la derivada. Las constantes multiplicativas salen de la derivada. Esto es entonces la constante por la derivada de la función, ¿vale? Las constantes salen de la derivada. Entonces, hay que tener eso claro. ¿Listo? Las constantes salen de la derivada. Una segunda propiedad establece que si nosotros tenemos f y g funciones y estamos sumando esas funciones, estamos considerando la función f más g y nosotros queremos sumar esa suma, queremos derivar esa suma, entonces la suma de, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, la derivada de la función f más g va a ser la derivada de la función f más la derivada de la función g. ¿Listo? Por tanto, entonces la propiedad la podemos leer así, ¿no? La derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Incluso es lo mismo para las restas. Las restas tienen la misma propiedad. Si estamos restando esas dos funciones, entonces la derivada de una resta de funciones es la resta de las derivadas. Entonces, f menos g derivado sería f derivado menos g derivado. O f menos g prima sería f prima menos g prima. ¿Listo? Entonces, la suma y la resta derivada se comportan muy bien. La derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas. La derivada de una resta de funciones es la resta de las derivadas. Las que no se comportan tan bien es la multiplicación y la división y la composición de funciones, ¿vale? Entonces, con la multiplicación, la división y la composición vamos a tener un inconveniente ahí pequeñito. No es tan grave, pero es pequeñito. Por ejemplo, si nosotros tenemos, voy a colocarlo en rojo, por ejemplo, si nosotros tenemos dos funciones que se están multiplicando, f por g, aquí está, y queremos derivar f por g, pues entonces hay una reglita que se conoce como la regla del producto. Esto va a ser igual a la derivada de la función f por la función g sin derivar
más f sin derivar por la derivada de la función g. ¿Listo? Entonces, esa es la regla del producto. Voy a colocar aquí regla del producto, ¿vale? Regla del producto. ¿Listo? Esa se conoce como regla del producto. F por G derivado es F derivado por G sin derivar más F sin derivar por G derivado. O mejor dicho, F por G' será igual a F' por G más F por G'. ¿Listo? Entonces, regla del producto. Como les decía, es un poquito diferente de lo usual. No es tan común. No es tan natural, digámosle más vale, porque la suma y la resta, pues es muy natural, ¿no? La derivada de una suma, pues la suma de las derivadas, la resta, la derivada de una resta, pues la resta de las derivadas, pero entonces en el producto sí ya no se cumple eso, ¿no? Uno esperaría, pues, uno esperaría que f por g derivado, pues fuera f derivado por g derivado, pero eso no es cierto, ¿vale? Esto de aquí no se cumple. Uno esperaría que fuese el producto de las derivadas, pero no, eso no es cierto. Y por supuesto que hay una regla para el cociente. Si uno tiene una división, por ejemplo, f sobre g, derivada de f sobre g, entonces la reglita del cociente establece que esto es. Y miren cómo va a quedar porque esta es más rara todavía, ¿listo? Esta es más rara, entonces hay que ponerle cuidado. Va a ser la función g en el denominador elevada al cuadrado. ¿Listo? Va a ser la función g en el denominador elevada al cuadrado. ¿Listo? No la derivada de g, no. La función g directamente elevada al cuadrado en el denominador. Y en el numerador va a estar entonces la función f', es decir, la derivada de f, por la función g sin derivar, menos f por la función g derivada. ¿Listo? Esa que está ahí se conoce como la regla del cociente. Y surge entonces cuando nosotros queremos hacer una división de funciones y queremos derivar esa división de funciones. Entonces, la derivada de f sobre g va a ser entonces un cociente en el denominador, va a ser g elevado al cuadrado, y en el numerador sería entonces f' por g menos f por g'. ¿Listo? Esa sería la reglita del cociente aquí. Incluso hay un caso particular de esta. Voy a colocarle como 5' o 5A. Hay un caso particular de esta. Si nosotros tenemos 1 sobre g, esto va a ser entonces algo así. G al cuadrado por menos g'. ¿Listo? Un caso particular del anterior. ¿Vale? Un caso particular del anterior. Después vamos a ver por qué es así. Bueno, incluso es hasta fácil verlo porque miren que en el cociente, si uno tiene 1 sobre g, pues significa ni más ni menos que ese 1, pues es la función f, ¿no? La función constante f del caso anterior, ¿vale? Y nosotros ya dijimos que la derivada de una constante era 0, ¿listo? La derivada de una constante es 0. Significa entonces que, pues, este término de aquí, de hecho, va a ser 0 y solamente va a quedar vivo el otro término, ¿listo? Incluso vamos a hacerlo para que quede totalmente claro. Vamos a hacerlo para que quede totalmente claro, ¿listo? Voy a borrar aquí y vamos a tomarnos el tiempo de establecerlo, pues de pronto no quiero que queden con esa duda de por qué eso es así. Entonces, voy a aplicar la regla del cociente a 1 sobre g. Quiere decir entonces lo que yo les decía, ¿no? Aquí está mi función f. La función f es la función constante 1. ¿Listo? Justamente lo que les estaba diciendo. Entonces vamos a establecer esa regla del cociente para la función g, para la función 1 sobre g. Sería entonces, en el denominador va la función g al cuadrado, ¿cierto? Y en el numerador sería entonces la derivada de la función f, pero la función f es la constante 1. Entonces, la derivada
de 1. La función f es la constante 1. Entonces la derivada de 1 por la función g sin derivar menos f sin derivar, pero es que f es la constante 1 por g derivado. ¿Listo? ¿Esto a qué es igual? Pues la derivada de 1, la derivada de la constante 1, ya dijimos que la derivada de una constante es 0 por la función g menos 1 por g' es g', ¿cierto? Sobre g al cuadrado. Y entonces 1 por g, 0 por g es 0 y me queda solamente vivo menos g' sobre g al cuadrado. Y es justamente lo que escribimos nosotros, ¿no? Justamente lo que pusimos hace rato. Decíamos entonces que la derivada de 1 sobre g, pues era menos g' sobre g elevado al cuadrado. ¿Listo? Establecimos esa regla. Y entonces, bueno, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y otra media propiedad adicional de las derivadas. Hay una última propiedad que se conoce como la regla de la cadena. Bueno, esta ya conoce como la regla del cociente, ¿no? Esta es con regla del cociente. Regla del cociente. ¿Listo? Regla del cociente. Hay otra propiedad que se conoce como regla de la cadena. ¿Listo? Esa regla de la cadena actúa cuando nosotros tenemos una composición de funciones. Entonces, imagínense lo siguiente. ¿Qué pasa si nosotros queremos derivar una composición de funciones? Si nosotros tenemos, por ejemplo, f evaluado en cierta función g, ¿cierto? ¿Preguntan muchachos dudas? ¿No? Bueno, entonces, lo que yo les decía, si nosotros tenemos una función f evaluada en una función g, están compuestas, ¿cierto? Es la composición de las funciones f y g. Entonces, si queremos derivar esa composición de funciones, entonces para nosotros, miren cómo le vamos a llamar. Nosotros, a la función que está afuera, esta función f, que es la que está afuera, le decimos función externa. ¿Listo? A esta la vamos a conocer como función externa, la que está afuera. Función externa. ¿Listo? Y a esta función que está dentro, que es la que está evaluada en la f, en la función externa, pues le conocemos como función interna. ¿Listo? Esa es la terminología que uno maneja, pues, en el caso de la composición de funciones. A la función de afuera le decimos función externa, a la función de adentro le decimos función interna. Y entonces, la regla de la cadena dice que si yo voy a hacer la derivada de esa composición de funciones, va a ser de la siguiente manera. Va a ser la derivada de la función externa, evaluada en la función interna, multiplicado por la derivada de la función interna. ¿Listo? Entonces, si yo tengo la composición de funciones f compuesto g y quiero derivar esa composición, pues entonces yo me la aprendo así. Eso es la derivada de la función externa evaluada en la función interna multiplicada por la derivada de la función interna. ¿Listo? Entonces, eso lo conocemos nosotros como regla de la cadena. Y de hecho, créanme, aquí lo voy a colocar aquí, regla de la cadena. Y de hecho, como les voy a comentar, créanme por favor, esa regla de la cadena se utiliza muchísimo, 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 muchísimo. Entonces, hay que aprender a manejarla. Hay que aprender a manejarla totalmente, ¿listo? Hay que aprender a manejarla muy bien. Entonces, pilas con esa regla de la cadena. Uno puede ser que a las otras no se las aprenda o puede ser que tenga que estar viendo el cuaderno a cada rato para las otras propiedades, pero la regla de la cadena, por favor, esa hay que aprendérsela sí o sí. Esa regla de la cadena es prácticamente la más importante de todas.
Incluso esa regla de la cadena, pues siempre se utiliza. Lo que pasa es que muchas veces la derivada interna, pues es 1 y uno no la coloca. Pero esa regla de la cadena siempre se utiliza, ¿listo? Entonces, pilas con esa reglita de la cadena. Sí hay que aprendérsela obligatoriamente. ¿De acuerdo? Entonces, listo. Entonces, una vez establecidas estas propiedades, pues nosotros ya podemos comenzar a calcular derivadas a diestra y siniestra. Miren que aquí están las propiedades, de hecho, miren que aquí está. La de la constante por f es la constante por f', ¿cierto? La regla, la que acabamos de hacer, 1 sobre f es menos f' sobre f al cuadrado, ¿listo? Y aquí están pues las propiedades que teníamos de la derivada. Aquí está f sobre g. Esta es la regla del cociente, miren. F' por G menos F por G' sobre G al cuadrado. La regla del cociente. Y como les digo, nosotros podemos comenzar ahora sí a utilizar esas reglitas que acabamos de ver para derivar a diestra y siniestra. ¿Listo? Ya tenemos prácticamente todas las herramientas para derivar. Por ejemplo, si nos dicen lo siguiente, ejemplo, si nos dicen, por ejemplo, sea f de x igual a, pongamos un polinomio, 5x a la 3 o a la 4, pongámosle, más 3x a la 3 menos 7x más 9, ¿listo? A y f' de x. Vamos a hallar la derivada de ese polinomio, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo les decía, una vez establecida entonces esas propiedades, pues derivar ya se vuelve una tarea un poco más rutinaria. ¿Listo? Lo importante es entender las propiedades que acabamos de hacer y aplicarlas bien, por supuesto. Entonces, veamos cómo sería esa derivada. Voy a volver acá, a copiar acá la función f. Entonces, la función f sería así. F de x es igual a 5x a la 4 más 3x a la 3 menos 7x más 9. ¿Listo? Y entonces vamos a hallar la derivada de esa función f. 5x a la 4 más 3x a la 3 menos 7x más 9. Vamos a hallar la derivada. Entonces voy a hallar f', ¿cierto? O lo que es lo mismo, voy a hallar la derivada de toda esta expresión. Como es costumbre en el curso que hacemos, el primer ejemplo siempre lo hacemos con todo el detalle del mundo. Y de ahí para adelante, a medida que vamos avanzando y teniendo más experiencia, vamos omitiendo algunas cositas, haciendo un poco más rápido el trabajo, pero entonces el primer ejemplo siempre lo hacemos con todo el detalle del mundo, ¿cierto? Entonces quedaría así. F' de x, la derivada de f, sería entonces la derivada de 5x a la 4 más 3x a la 3 menos 7x más 9. ¿Listo? Entonces, palabras más, palabras menos. Tenemos la derivada de una suma de funciones. Miren, aquí tenemos una suma y resta de funciones. Tenemos la función 5x a la 4 sumando con la función 3x al cubo, restando con la función 7x y sumando con la función constante 9. Entonces, nosotros entendemos esa parte interior o esa parte del polinomio como una suma o resta, pues, de funciones. Y la propiedad, creo que fue la propiedad número 2, establece que la derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas. Y la propiedad número 3 establece que la derivada de una resta de funciones, pues es la resta de las derivadas. Entonces, utilizamos propiedad 2 y 3 para establecer que bueno, esto de aquí, entonces, voy a borrar esto de aquí. Esto aquí entonces sería algo así, ¿no? Sería entonces la derivada de 5x a la 4, voy a colocarlo aquí, ¿listo? Más 3x a la 3, ahora colocamos la derivada de eso. Miren,
sería la derivada de 5x a la 4 más la derivada de 5x a la 3 menos la derivada de 7x más la derivada de 9. Ahí estoy utilizando entonces propiedades 2 y 3, ¿cierto? Estamos diciendo que la suma de la derivada de una suma es la suma de las derivadas y que la resta y que la derivada de una resta de funciones pues es la resta de las derivadas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estamos haciendo hasta el momento. Ahora, ¿qué hacemos? Pues hay que seguir utilizando las propiedades que veníamos utilizando. Miren, por ejemplo, aquí. Miren, por ejemplo, aquí. Tenemos la derivada de la función 5 por x a la 4. Pero ya habíamos establecido que la derivada saca a las constantes multiplicativas. La derivada saca a las constantes multiplicativas. Fue la propiedad número 1. La propiedad 1 establece que las constantes multiplicativas salen de la derivada. Entonces, aquí sería algo así. Salen las constantes multiplicativas. Sería 5 por la derivada de x a la 4. Más 3 por la derivada de x al 3. ¿Listo? Aquí. Menos 7, sale el 7 por la derivada de x, más la derivada de 9, que lo puedo dejar indicado todavía. ¿Listo? Lo voy a dejar indicado todavía. Entonces, salieron las constantes multiplicativas y quedó entonces así. Y ahora sí voy a comenzar a derivar. Simplemente haciendo la regla de la potencia, ¿no? La regla de la potencia. Entonces quedaría así, miren. 5, ¿cierto? Por la derivada de x a la 4. Pero la derivada de x a la 4, ¿qué es? Bajo la potencia y x le resto una potencia. ¿Listo? Esa sería la derivada de x a la 4. Bajo el 4 y a la potencia le resto 1. ¿Listo? Ahora sí, el segundo término, más 3 por la derivada de x a la 3. Pero la derivada de x a la 3, regla la potencia, bajo la potencia y le resto 1 a la potencia. Me quedaría 3x a la 2. ¿De acuerdo? Menos 7 por la derivada de x. Eso también lo puedo hacer como la regla de la potencia, solamente que la potencia es 1. Bajo la potencia y le resto 1 a la potencia. Y me quedaría 1 por x a la 0, pero 1 por x a la 0 es 1, o sea que me quedaría simplemente 1. ¿Listo? Me quedaría simplemente 1. Mejor dicho, palabras más, palabras menos, aprendámonos que la derivada de x es 1. Finalmente, más la derivada de 9, pero ya habíamos visto que la derivada de una constante es 0. La derivada solamente saca constantes multiplicativas. La derivada solita, la derivada de una constante solita, la miramos como ejemplo por acá, la calculamos aquí. La derivada de una constante es 0, ¿cierto? La derivada de una constante solita es 0. Entonces, eso lo calculamos allá y por eso aquí me da 0. ¿Qué me queda? Pues finalmente para terminar esto, pues entonces lo que debo hacer es simplificar un poquito. Por ejemplo aquí, 5 por 4, 20. Entonces me queda 20x a la 3. 3 por 3, 9. Más 9x a la 2. 7 por 1, 7. Menos 7. Más 0, pues lo puedo omitir. Y ya, esa sería la derivada. Esto sería f' de x. Por tanto, estamos estableciendo entonces que si f de x es igual entonces a, creo que era 5x a la 4, ¿cierto? 5x a la 4 más 3x a la 3 menos 7x más 9. Entonces, f' de x va a ser entonces igual a 20x a la 3 más 9x a la 2 menos 7. ¿Listo? Menos 7. Entonces quedó así. Miren que utilizamos varias de las propiedades que teníamos ahí, ¿no? Varias de las propiedades que teníamos pues en las que copiamos acá. ¿Listo? Y así pues entonces nosotros para aprender a derivar, pues lo que tenemos que hacer es aprendernos muy bien, utilizar muy bien estas propiedades que vimos acá,
utilizarlas muy bien estas reglas de derivación y aprendernos algunas derivadas básicas como la derivada de la potencia que vimos ya. ¿Listo? Si nosotros no sabemos unas derivadas básicas, entonces pues va a ser bastante más sencillo, ¿vale? Un segundito, por favor, muchachos. Listo. Entonces, así quedaría, ¿vale? Podemos, por supuesto, hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplito aquí. Vamos a hacer otro ejemplito acá. Entonces, imaginemos que nos dan, por ejemplo, esta función, sea g de x igual a, pongamos, no sé, pongamos x al cuadrado más 3 por x menos 1. ¿Listo? Y entonces, pues, nos piden calcular la derivada de esa función. Nos piden calcular la derivada de esa función. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo que tenemos que hacer en este caso es establecer qué regla de derivación tenemos que aplicar. Entre todas las reglas de derivación que vimos, entre las 6 reglas de derivación, tenemos que ver cuál nos conviene aplicar. Y en este caso particular, nos conviene aplicar es la regla del producto. ¿Por qué la regla del producto? Porque esa expresión que nos están dando corresponde a dos términos que se están multiplicando. El término x más 3 o la expresión x más 3 o la función x más 3, por ejemplo, con la función x menos 1. Entonces, nosotros lo podemos ver así. Lo podemos ver como la multiplicación de una función u por una función b, por ejemplo, donde u de x, pues es x al cuadrado más 3, y donde b de x, pues es x menos 1, ¿listo? Entonces, esa expresión de g la podemos visualizar como el producto de dos funciones tal cual nosotros la estamos distribuyendo, pues aquí, ¿cierto? Significa entonces que para esa función g me conviene utilizar es la regla del producto, la regla 4 o la propiedad número 4, que me dice que el producto f por g, si vamos a derivar ese producto, pues me da f' por g más f por g'. Entonces vamos a hacerlo. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Entonces, la derivada, vamos a hacerlo aquí completo otra vez. La derivada de g va a ser entonces la derivada de estas dos funciones, ¿no? X más 3 por X menos 1. ¿Listo? La derivada de esas dos funciones. Pero ya dijimos, tenemos que actuar bajo la regla del producto. Significa entonces que, y voy a copiarla acá por si de pronto se nos olvida o si de pronto pues la que la tengamos a la mano, la derivada de u por b, ¿cierto? El producto u por b es u' por b más u por b', ¿cierto? Entonces, sería la primera derivada por la segunda más la primera por la segunda derivada. Entonces, quedaría así. ¿Listo? Entonces, aplicando la regla del producto, ¿esto a qué es igual? Sería entonces la derivada de u, es decir, la derivada de la primera función, que sería la derivada de x al cuadrado más 3, ¿cierto? La derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, por x menos 1 sin derivar, más la primera función sin derivar, que es la función x al cuadrado más 3 sin derivar por la derivada de la segunda función, que es la derivada de x menos 1, ¿vale? Entonces, quedaría así. Derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. ¿Listo? Y ahora entonces, yo sé
que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y es justamente lo que tengo aquí, miren. Es la derivada de la suma x cuadrado más 3. Entonces, eso es la suma de las derivadas. Y yo sé que la derivada de una resta es la resta de las derivadas. Y es justamente lo que tengo acá. La derivada de x menos 1, pues va a ser entonces la resta de las derivadas. Entonces, voy a hacer ese cálculo aquí. Sería entonces así. La derivada de x al cuadrado más 3 es la derivada de x al cuadrado más la derivada de 3. ¿Listo? Y repito una vez, muchachos, estamos haciendo los primeros ejemplitos, entonces los hacemos con todo el detalle, pero a medida que vamos avanzando, pues vamos a ir haciendo mucho más rápido todo este proceso, ¿vale? Entonces, derivada de x al cuadrado más derivada de 3 por el segundo sin derivar, que es x menos 1. ¿Listo? Más x al cuadrado más 3 sin derivar por la derivada de x menos 1, que es la derivada de x menos la derivada de 1, ¿cierto? La derivada de una resta es la resta de las derivadas. Y ahora sí comenzamos a calcular esas derivadas. Entonces quedaría así. Derivada de x a la 2, regla de la potencia, bajo el 2 y le resto 1 a la potencia, ¿cierto? Más la derivada de 3, que es 0, la derivada de una constante es 0, por x menos 1 sin derivar, más x cuadrado sin derivar, más 3 sin derivar, por la derivada de x, que ya vimos que la derivada de x es 1, menos la derivada de 1, pero la derivada de una constante es 0. Entonces quedaría así. Finalmente, entonces yo simplifico un poquito eso, ¿no? Quedaría entonces de esta manera. 2x más 0, pues es 2x, y 2x multiplicado con x menos 1, pues me da 2x que multiplica a x menos 1, ¿vale? 2x más 0 es 2x, y 2x multiplicado por x menos 1, pues me quedaría 2x multiplicado con x menos 1. Y en el segundo término sería 1 menos 0 es 1, y 1 multiplicado con x cuadrado más 3, pues es x cuadrado más 3. Y quedaría ahí, ¿listo? Quedaría ahí. Entonces, tal cual está ahí, pues ya está resuelta la derivada. Ya está completa la derivada. ¿Listo? Ya está completa la derivada. Entonces, no tiene ningún problema. Si se puede simplificar un poquito más, pues lo hacemos. Si no, pues ahí ya está la derivada como tal. ¿Vale? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas, inquietudes hasta ahí? Una preguntita, es que lo que le contaba se me cortó. ¿Qué fue lo que dijo al final? ¿Por qué queda x2 más 3? Ah, ok, listo. Entonces, fue por esto, ¿no? 2x más 0, pues es 2x, ¿cierto? Y 2x por x menos 1, pues es 2x por x menos 1. Y acá lo mismo. 2x más 3 por 1 menos 0, pues es 1 menos 0 es 1. Y 2x, perdón, x cuadrado más 3 por 1 es x cuadrado más 3. Lo que sucedió fue que todos estos números salieron de la derivada, ¿no? De aplicar la regla de derivación, por ejemplo. La derivada aquí de x al cuadrado, la derivada de x al cuadrado, pues aplicamos la regla de la potencia, que es bajar el 2 y restarle 1 a la potencia de x. Me quedó x a la 1, ¿cierto? Acá también, la derivada de x ya la habíamos visto. La derivada de x es 1. Y las derivadas de las constantes son 0. Por eso es que aquí me aparece 0 acá y 0 acá, porque pertenecen a las derivadas de las constantes. ¿Listo? Significa entonces que con estas reglas de derivación nosotros nos vamos a defender. Hay que aprendérselas muy bien, hay que entenderlas muy bien, sobre todo la regla de la cadena, que hasta el momento no la hemos utilizado. Hasta el momento no hemos utilizado la regla de la cadena, pero es la que más se utiliza, yo creo. ¿Listo? Es la que más se utiliza. Entonces, cuidado con eso. ¿De acuerdo? Hagamos, o mejor dicho, veamos lo siguiente. Resulta que cuando uno quiere aprender a derivar bien, pues hay que tener a la mano una tablita de derivadas. Entonces, yo les aconsejaría que de una vez tengamos una tablita de derivadas. Yo el semestre pasado me encontré una tablita de derivadas por internet. Simplemente busqué así, tablita de derivadas. Me encontré una tablita de derivadas que la utilizábamos mucho. ¿Listo? Entonces,
Denme un segundito, busquémosla a ver. Yo incluso se la mandé a un estudiante hace poco que me la pidió, se la mandé a Breyman. A ver, Breyman. Breyman me la pidió hace poco, de pronto por aquí está. De pronto por aquí está la tablita de derivadas. Aquí estamos, descarguémosla y volvamos a montar, ¿vale? Como les digo, esa tablita que yo estoy descargando aquí, no la hice yo, no me la inventé yo, me la encontré por internet, simplemente buscándola así en Google, tabla de derivadas. No fue mayor la búsqueda tampoco, fue simplemente creo que fue el primer link que salió ahí. Ya la voy a abrir, simplemente la quiero montar en el Classroom de una vez. Simplemente la quiero montar en el Classroom. Aquí la podemos colocar en otros, ¿vale? Entonces, montémosla ahí en otros. Voy a colocar aquí por aquí un material y pongamos tabla de derivadas. ¿Listo? Repito, eso no lo hice yo, simplemente me la encontré en internet, pero la verdad fue que nos sirvió el semestre pasado con los muchachos, puesto que se utilizó bastante, ¿vale? Entonces quedaría así. Y esto va para, en un segundito por favor, en otros dijimos, ¿no? Y se la voy a colocar de una vez al otro curso de cálculo también, porque después me olvido. Entonces ahí quedó. Listo, ahí está guardando, ya guardó. Entonces, miren, ya en el Classroom les acabo de montar esa tablita de derivadas. ¿Qué contiene esa tablita de derivadas? Pues contiene unas derivadas, digamos, básicas que nosotros tenemos que, si bien pues podemos aprendérnoslas, digamos que estas derivadas que son de aquí, pues son básicas o elementales a medida que, en el sentido de que surgen a cada rato. ¿Listo? Entonces, miren la tablita de derivadas que me encontré allá por internet, como les digo, creo que el primer link que abrimos ese día, entonces contienen un repaso de las reglas generales de derivación, que fue lo que vimos hoy, lo que estábamos haciendo hoy. La primera es la regla de la suma y la resta. La suma y la resta de la derivada de una suma o una resta de funciones es la suma o la resta de las derivadas. La regla del producto, ¿cierto? La del producto de dos funciones U por B. La derivada del producto de dos funciones es justamente lo que dijimos, ¿no? U' por B más U por B'. Entonces, la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la segunda, más la primera por la segunda sin derivar. La derivada de un cociente, justamente lo que hicimos hoy. La derivada, la regla de la cadena, que no hemos hecho ejemplos todavía, pero la que les recomendaba, pues, que hay que hacer muchísimo. ¿Listo? Y hay una, pues, aquí adicional que no la hemos sacado, que es la derivada de la función inversa. Esta la podemos sacar en algún momento, no hay problema con esto. Pero entonces en la parte inferior contiene una lista de funciones básicas de las cuales nosotros pues vamos a irlas necesitando poco a poco y que bueno, hay que irselas o aprendiendo y si no se las aprenden pues hay que tener esta tablita básica. Por ejemplo, la primera función, la función constante, la función f de x igual a una constante, pero ya dijimos hoy que la derivada de una constante es 0. Entonces aquí les indican eso. ¿Listo? La segunda función es la función identidad, así se llama, es la función f de x igual a x. Y nosotros dijimos hoy, la derivada de x es 1. Entonces aquí está, 1. La derivada de x a la n, la regla de la potencia, bajamos la potencia y le restamos 1. Aquí está, ¿listo? Entonces, como les comentaba, esta tablita, pues lo que tiene son unas reglitas generales o unas derivadas básicas generales, pues, que hay que ir utilizando cada vez más. Imaginen esta que importante. Si nosotros tenemos que la función es la función exponencial e a la x, pues la derivada de la función exponencial e a la x es ella misma. Entonces, esa de ahí es súper importante. La derivada de la función exponencial es ella misma. ¿Listo? La función e a la x es ella misma. Y si nosotros tenemos la función a la x, la derivada de esa función a la x es a la x por el logaritmo de a. Y así pues entonces esto contiene unas reglitas de derivación o unas derivadas básicas que podemos ir manejando. Por ejemplo, la derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno. Entonces,
Si nosotros tenemos, hacemos un último ejemplo para terminar. Si nosotros tenemos, por ejemplo, algo así. Imaginen esto, tenemos ejemplo aquí. Y tenemos g de x igual a, yo qué sé, pongámosle así, pongámosle x cuadrado más 1 por seno de x. ¿Listo? Por seno de x. Y nos dicen, derive esa función. Hallen la derivada de esa función. Entonces, ¿a qué es igual? Pues entonces, en este caso, nosotros tenemos que darnos cuenta de que esa función que nos mandan a derivar, esa función g de x, pues realmente consiste en el producto de dos funciones, ¿no? En la función x más 1 multiplicada por la función trigonométrica seno de x. Ahí tenemos entonces el producto de dos funciones, ¿cierto? Esa función g es igual al producto de las funciones u por b, donde u es igual a x cuadrado más 1 y b es igual a seno de x, ¿cierto? Nosotros podemos plantear esa función así. Y entonces la derivada de esa función va a ser entonces con la regla del producto, ¿no? Va a ser entonces u' por b más u por b', ¿cierto? La derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. ¿Listo? Entonces, palabras más, palabras menos, esto quedaría así. Esto va a ser la derivada de la primera, que es la derivada de x al cuadrado más 1, ¿cierto? Por la función seno sin derivar, más la primera sin derivar, que es la función x cuadrado más 1, por la derivada de la función seno, que es la derivada de la función seno que está aquí. ¿Listo? Así lo podemos plantear entonces como la regla del producto. Y lo que tenemos que hacer es averiguar cuánto nos da esa derivada de x al cuadrado más 1 y cuánto nos da la derivada de seno. Entonces quedaría así. La derivada de x al cuadrado más 1 es muy sencilla porque actuamos con la regla de la potencia, actuamos con la regla de que la suma de las derivadas, la derivada de una suma es la suma de las derivadas, y actuamos con la regla de que la derivada de la constante 1 es 0, ¿cierto? Listo. Entonces, actuamos con esa reglita, ¿vale? Entonces, quedaría así. La derivada de x al cuadrado la voy a colocar de una vez. ¿Listo? No nos vamos a demorar en este. Vamos a terminar ya. La derivada del x al cuadrado es 2x. ¿Listo? Y la derivada de 1, pues es 0. Entonces, lo omito de una vez. Por seno sin derivar, más x al cuadrado más 1 por la derivada de la función seno. Si no la sabemos, si no la tenemos clara, para eso está la tablita de derivadas. Entonces, vamos a la tablita de derivadas y la tablita de derivadas nos indica de que la función seno tiene como derivada a coseno. Eso la podemos demostrar incluso. Entonces, la derivada de la función seno es coseno de x. ¿Listo? Y quedaría entonces así. Simplemente ahora simplifico un poquito. Me quedaría 2x seno de x más x al cuadrado más 1 por coseno de x. Y listo. Esa es la derivada. Entonces, tenemos que comenzar a utilizar esa tablita de derivadas. Como les digo, lo ideal, lo esencial es que, pues bueno, no necesitáramos una tabla, sino que nos supiéramos todas estas derivadas, pero eso pues va a ir sucediendo poco a poco, ¿listo? A medida que ustedes vayan resolviendo ejercicios, se van a ir aprendiendo esta tablita de derivadas, pero por lo pronto pues vamos a utilizarla, la sacamos y yo les decía a los muchachos de hace un semestre que estamos viendo cálculo diferencial, yo les decía, muchachos, no es vergüenza tener una tablita de derivadas, no es vergüenza, uno no tiene memoria para aprenderse todas estas derivadas que están aquí. Yo la utilizo, no tengo problema con utilizar la tabla de derivadas. Eh, ustedes también, si necesitan una tabla, una derivada de estas que están aquí, que son básicas, saquen la tabla y no hay problema. ¿Listo? Preguntas, dudas hasta ahí, inquietudes, muchachos.
Bueno, entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas, vamos a dejar hasta ahí. Faltan algunas cositas más por ver, por supuesto. Faltan algunas cositas más por ver. Pero tenemos que practicar derivadas al ciento. ¿Listo? Tenemos que practicar muchísimas derivadas. Entonces, ya la próxima clase practicaremos más y hablaremos de derivadas de orden superior. Pero bueno, eso ya será la próxima semana. ¿Listo, muchachos? Si no hay preguntas, dejamos ahí entonces. Que pasen un muy buen fin de semana. Que la pasen muy bien, se cuidan mucho y ya nos vemos el próximo miércoles. Entonces, hasta luego, muchachos, que estén bien. Profe, gracias. Gracias, Chao, profe, que esté muchachos. bien. Hasta Igualmente. luego, Hasta luego, profe. profe, gracias. Hasta luego, muchachos. Que la pasen muy bien.